a través de una familia regular de triángulos. Consideramos los espacios para los controles, aproximamos los controles por funciones constantes a trozos, constantes en cada triángulo. Mientras que para los estados, pues imponíamos que fueran funciones continuas tal que sobre cada triángulo fuera un polinomio de grado 1. Entonces, la dimensión de este espacio coincide con con el número de vértices de la triangulación que están dentro de omega. No los que están sobre la frontera, porque ahí la función vale 0. Considerábamos la discretización por estos elementos finitos de la ecuación de estado. Esto es estándar, ¿verdad? Y ahora el problema de control discreto consiste en minimizar este funcional, donde el UH varía en KH, que KH es el conjunto de funciones constantes a trozos, donde cada constante está entre alfa y beta. Entonces es un problema finito dimensional, porque la dimensión del espacio de UH es igual al número de triángulos. Esa es la dimensión del espacio. Y para calcular el estado asociado hay que resolver un sistema lineal de ecuaciones. Este sistema lineal. Esto al final es un sistema de ecuaciones lineal. Bien, esta integral se calcula fácilmente, porque esto en definitiva es, digamos, la suma de los u sub t cuadrado. U sub t es el valor de u en el triángulo t, la suma de los u sub t al cuadrado por la medida de t, la medida de cada triángulo. Bien, y como ya dijimos, este problema tiene una solución al menos, porque KH es un conjunto compacto, en dimensión finita estamos, y la función JH es continua. Entonces minimizamos una función continua sobre un compacto y existe al menos un control óptimo discreto, que el problema sigue siendo convexo, es un mínimo global, todos los mínimos en un problema convexo, todos los mínimos locales son globales, ¿no? Y es estrictamente convexo el problema cuando kappa es mayor que 0. Esto ya lo vimos ayer. Entonces, si H barra es un mínimo del problema PH, he borrado lo de local que teníamos ayer puesto, porque todos los mínimos son globales, ¿verdad? Entonces existe IH barra y phi H barra, tal que se cumple lo siguiente. IH barra es el estado discreto asociado a OH barra, phi H barra es el estado adjunto discreto asociado a UH barra, y finalmente la condición de optimalidad, que es esta. De esta condición de optimalidad deducíamos ayer que si describimos UH barra como la suma de los U sub t barra, que es el valor de UH barra en el triángulo T, por la función característica del triángulo, sumamos en todos los triángulos, ese es UH barra. Entonces, cuando kappa es mayor que 0, cada una de estas, digamos, componentes es la proyección sobre alfa beta del promedio del estado adjunto, cambiado de signo y dividido por kappa. Sin embargo, cuando kappa es 0, entonces el UT barra es alfa si la integral es positiva, es beta si es negativa, y no tenemos más información que está en el intervalo alfa-beta cuando la integral es 0. La cuestión ahora es obtener estimaciones del error, y llegas al punto en que nos quedamos ayer, justamente. Entonces, lo primero, simplemente recordar que cuando se discretiza una ecuación lineal por elementos finitos ya tenemos unas estimaciones del error. Solamente que aquí vamos a considerar el estado continuo asociado a un control V y el estado discreto asociado a un control VH del espacio UH. Entonces vamos a comparar los dos, ¿vale? Entonces, la comparación es esta. IV menos IH de VH en H1 de omega es del orden
h más esa norma. Eso es sencillo de ver porque en realidad si yo hago IV menos IH de VH en H01 de omega, esto es menor o igual que IV menos IVH. Este es el estado continuo, la solución de la ecuación en derivadas parciales asociada a VH. VH lo extendemos por 0, fuera de omega h. En H01 de omega, más la integral de IVH menos IH de VH. O sea que si esta diferencia cumple la ecuación y por supuesto IV menos IVH es 0 sobre gamma. Por lo tanto, la norma de IV menos IVH en H01 de omega es menor o igual que una constante por la diferencia, la norma de V menos VH. Para lo otro, ¿qué tenemos? Para lo otro, este IVH es la solución de esta ecuación. Y IH de VH es la versión discreta. Aquí la F no aparece porque estamos restando los estados, entonces se va la F. Aquí sí aparece. Perdón, y esto no es correcto. Esto es F más VH. Y esto es F más VH por ZH. Integral en omega h. Entonces, lo que sí se sabe es que esta diferencia, el estado continuo menos el discreto, es del orden de H, en H1 de omega. Entonces, aquí nos queda una H. Vale. Sin embargo, si queremos considerar la norma, bueno, para el estado adjunto es lo mismo. Es de orden H porque efectivamente, acordaros que aquí suponíamos que omega era convexo y los coeficientes del operador eran Lipschitz. Entonces el IVH es en H2 de omega. Por eso sale, efectivamente, sale de orden H. De hecho, la norma en H2 de IVH está controlada por la de VH en H2. No, está controlada por esta. Eso es. Eso es. En esa constante de estimación de error, esa constante depende de estas cotas m mayúscula. Bueno, fijaros que estamos mirando en omega h. Yo puedo extender VH a omega, en lugar de por 0 lo puedo extender por V. ¿Vale? Lo extiendo por V. Y entonces, fuera de omega h, esto es 0. ¿Vale? Entonces, donde aquí pongo L2 de omega, puedo poner L2 de omega h, porque fuera de omega h es 0. Entonces tengo esto. Y como estoy mirando lo que pasa en omega h realmente, porque es donde estoy resolviendo la ecuación. Pero bueno, esto sería... bien. Si yo quiero mirar la norma en L2, ya sabemos que tenemos un h cuadrado. Aquí, en esta parte, si en lugar de tomar la norma en H01 de omega, tomo la norma en L2, pues entonces esto es del orden de h cuadrado. Tenemos una mejor. Y simplemente por curiosidad, pero no lo voy a utilizar, bueno, la norma en L infinito es del orden de 2 menos n medios. Es decir, que cuando n es 2 es de orden h, cuando n es 3 es del orden raíz cuadrada de h. Pero si tenemos más regularidad sobre gamma y tomamos V y VH en el infinito, que así son los controles, los tomamos todos en el infinito, entonces podemos llegar a demostrar que es del orden h cuadrado por el logaritmo de h cuadrado.
porque los I sub V y los phi sub V en este caso están en W2P de omega para todo P menor que infinito. Entonces, eso nos permite demostrar esta desigualdad. Bueno, nosotros vamos a utilizar fundamentalmente, el otro es por curiosidad, estas dos cosas. Las dos primeras. Y ahora vamos a ver cuál es el error que cometemos cuando resolvemos el problema P sub H. Y esto lo he corregido. Ayer quizá nos quedamos aquí, esta transparencia lo he corregido porque se me olvidó considerar el caso kappa igual a 0. Entonces, si kappa es positivo, la diferencia entre los estados óptimos, continuos y discretos más los controles, diferencia entre los controles óptimos y discretos, con soluciones, quiero decir, es del orden H. Cuando kappa es 0, no tenemos estimación para los controles y tenemos una estimación para los estados que es del orden de la raíz cuadrada de H. ¿Por qué esta diferencia? Porque cuando kappa es positivo, U barra está en H1 de omega. Y cuando kappa es 0, U barra está en L2. Y además vimos que podía ser bang-bang, esencialmente discontinuo. No tiene regularidad y es difícil mejorar la precisión. Vamos a ver la demostración de esto. Primero un lema. Tomemos un elemento del L2 de omega y voy a denotar por UH la proyección de U sobre el espacio UH. La proyección ortogonal, la proyección en sentido de L2. Vamos a ver esto. Os recuerdo que UH es el espacio de los controles que son funciones constantes a trozos. Sobre cada triángulo es constante. Entonces, UH es la solución del problema mínimo de U menos VH en L2 de omega H cuando VH pertenece a UH. ¿Vale? Podemos poner, si queréis, la norma L2 o un medio. ¿Cuál es la solución de este problema? Pues es la función UH, que vamos a escribirla como la suma sobre cada triángulo de un cierto valor U sub t por la función característica del triángulo, y este valor U sub t es justamente la media de U sobre el triángulo. Esta es la mejor aproximación. ¿Vale? Lo podemos demostrar como ayer, derivando. ¿Vale? Derivando y escribiendo el sistema de optimalidad, la derivada tiene que ser 0 y nos va a salir esto. No voy a repetirlo, pero es igual que ayer. Bien, entonces, si U está en H1 de omega, la norma de U menos UH en el dual de H1 de omega H, UH está definido en omega H, está en L2, UH está en L2, pues L2 es un subespacio del dual de H1 de omega. La norma en ese subespacio es del orden de H cuadrado por la norma de U en H1. Y en L2 es del orden H. Si U no está en el H1 de omega, sino que está simplemente en L2, entonces en el dual tenemos esta estimación. Vamos a ver. Lo que sí se sabe, no lo voy a hacer, es que la norma de U menos UH menos la proyección, el límite cuando H tiende a 0, en L2 de omega H, esto es 0. Esto es fácil demostrarlo, por ejemplo, primero suponiendo que la U es continua. Y luego cuando la U no es continua, pues la aproximamos por funciones continuas, ¿no? Si yo quiero hacer U menos UH en L2, pues aproximo U por una función
continua U sub epsilon, tal que esto es menor que epsilon. Luego hago la norma de U epsilon menos la proyección de U epsilon, que como es continua, cuando h tiende a 0, eso se va a 0, más la proyección de U epsilon menos la proyección de U, todo en L2. Esto es menor o igual que epsilon. La proyección es Lipschitz. La proyección de U es lineal, es un operador lineal. La proyección de U epsilon menos U es menor o igual que la norma de U epsilon menos U, que es menor que epsilon. Otra vez. Y cuando h tiende a 0, esto tiende a 0. O sea, elegido epsilon arbitrario, yo determino U epsilon, hay un U epsilon que sea una función continua, tal que esto sea menor que epsilon y esto sea menor que epsilon. Entonces, para este valor de epsilon, el límite de este es cuando h tiende a 0, tiende a algo que es menor o igual que 2 epsilon. Como epsilon es arbitrario, el límite tiene que ser 0, necesariamente. O sea que esta es un poquito la idea. Y para funciones continuas es un ejercicio sencillo comprobar que esto converge. Vale. Porque en definitiva, bueno, hay que hacer esta suma sobre los triángulos y se ve fácilmente. Lo vamos a dejar. Bien, ese es un resultado bien conocido, que las proyecciones convergen. Y no solamente esto, también es conocido que si U está en H1 de omega, si U está en H1 de omega, U menos la proyección en L2 de omega H es menor o igual que una constante por H, norma de U en H1 de omega. Este también es un resultado conocido. Probablemente en el libro de Brenner y Scott estará, o casi seguro. No sé si en el de Arlet o en Rabiar. Es un resultado estándar, ¿no? Esto es lo que demuestra esta desigualdad. La norma en L2 es menor o igual, como aquí hay un H, que CH por la norma de U en H1. Lo que no es tan fácil de ver, no es usual, pero es muy fácil de demostrar, es la estimación en el dual de H1 de omega H. Para ver esa estimación, yo cojo un elemento cualquiera de H1 de omega. Y voy a hacer U menos UH por V. Esa es la relación de dualidad entre U menos UH y V, H1 de omega H, H1 de omega. Esa relación, como esto es un elemento de L2, es simplemente la integral de U menos UH por V diferencial de X. Pero por definición de la proyección, eso coincide con U menos UH multiplicado por V menos la proyección de V. Voy a llamar aquí VH a la proyección de V sobre UH. Porque las proyecciones siempre cumplen esto. U por VH es igual a la integral de su proyección sobre VH. Las proyecciones lineales cumplen eso. ¿Vale? Entonces, esto aplicado a VH coincide con UH aplicado a VH. No le he puesto nada, es un 0 lo que le he puesto. Pero claro, esto es menor o igual que la norma de U menos UH en L2 de omega H por la norma de V menos VH en L2 de omega H. Y utilizo la primera estimación, esta que tengo aquí. Y es menor o igual que C por H, y esto también menor o igual que C por H, C cuadrado H cuadrado, por la norma de U en H1 de omega, por la norma de V en H1 de omega.
Es decir, ¿cuál es la norma de U menos UH en el dual de H1 de omega H? Pues es el supremo, cuando la norma de V en H1 de omega H es menor o igual que 1, de esta dualidad, ¿no? ¿Pero eso qué es? Eso es menor o igual que C cuadrado, H cuadrado, porque no estoy diciendo norma de V menor o igual que 1. Menor o igual que C cuadrado, H cuadrado, norma de U en H1 de omega. O sea que en L2 la estimación es del orden H, en el dual de H1 es del orden H cuadrado. Cuando la U simplemente está en L2, pues procedemos de la misma manera, lo mismo que aquí. Solamente que ya no tenemos H norma de U en H1, sino que esto simplemente se transforma en C norma de U menos UH en L2 de omega, H, por H y por la norma de V en H1 de omega. Esto sabemos que tiende a 0. Con lo cual simplemente nos va a quedar CH. Nos queda algo mejor que CH. En realidad, lo que nos queda es que, lo voy a poner aquí, que no lo voy a usar, pero es lo que obtenemos, que el límite cuando H tiende a 0 de 1 partido por H, norma de U menos UH en el dual de H1 de omega H, este es 0. Es O pequeña de H, no es O grande de H, es O pequeña. Es algo mejor. Se ha saltado esto. Es algo mejor de lo que he puesto aquí. Es O pequeña de H. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo voy a utilizar ahora para obtener las estimaciones del error para el control y los estados. Vamos a extender, tengo que comparar UH barra y U barra. Yo voy a extender UH barra fuera de omega H, UH barra está definido en omega H, lo extiendo por U barra. Es un tecnicismo, no tiene, en la práctica no lo podemos hacer porque no conocemos U barra, pero para hacer una demostración se puede hacer. Y voy a tomar UH como la proyección de U barra. U barra solución del problema continuo, UH barra solución del problema discreto. Entonces, la condición de optimalidad sobre U barra implica UH barra lo he extendido a todo omega y entonces UH barra está entre alfa y beta, es un punto admisible para un control admisible para el problema continuo y como U barra es el óptimo, pues la derivada de J en U barra en la dirección UH barra menos U barra es mayor o igual que 0. Ahora, este UH, que es la proyección, que os recuerdo cómo era sobre cada triángulo T. Como U barra está entre alfa y beta, todos los valores aquí están entre alfa y beta, la integral dividido por la medida del triángulo está entre alfa y beta. O sea que esto implica que el U sub T también está entre alfa y beta. Por lo tanto, este U sub H es un control discreto admisible, está en K sub H. Y en consecuencia, como H barra es una solución del problema discreto, pues también cumple esto. Entonces aquí vamos a hacer un juego de desigualdades. Fijaros, de esta segunda desigualdad, yo voy a escribir J' de UH barra
que lo he extendido a todo omega, porque aquí hay dos funcionales, el funcional discreto y el continuo. J' de UH barra en la dirección U barra menos UH barra, más esto. Fijaros que esto se cancela con esto. Y esto, estoy haciendo bien, esto más esto, los U barras se van y nos queda justamente lo de arriba. ¿De acuerdo? O sea que este término se cancelaría con este. Y ahora tenemos este multiplicado por U barra menos UH barra y el mismo por UH menos U barra. Los U barras se cancelan y nos queda UH menos UH barra, que es lo que tenemos arriba. Ahora voy a sumar esta desigualdad y esta. Pero yo voy a pasar esto a la izquierda y esto también a la izquierda. Entonces, al pasar esto a la izquierda, tengo J' de UH barra que pasa, le cambio de signo a esto y pasa como J' de UH barra actuando sobre UH barra menos U barra. Y el otro simplemente pasa como menos J' de U barra en la dirección UH barra menos U barra. Y a la derecha tengo esto otro. Pero le voy a añadir un término más todavía. Entonces, a la derecha pongo, en primer lugar, esto, que ya lo tenía. Es lo mismo. Ahora, tengo esto. Bueno, pues le voy a restar J' de U barra por UH menos U barra. Y le voy a añadir esto que le he restado. Y tengo esa desigualdad. Bien, voy a ver lo que es esto. Si J' de U barra en la dirección UH barra menos U barra, esto es igual, si os acordáis, es el estado adjunto phi barra más kappa U barra, aquí kappa es cero o positivo, de momento no estoy diciendo nada en sentido contrario, por UH barra menos U barra, diferencial de X, ¿de acuerdo? Donde phi barra es el estado adjunto. Algo que podemos escribir en forma variacional como z phi barra igual a la integral en omega de I barra menos IB por z diferencial de X para todo z de H01 de omega, ¿no? ¿Y qué es J'? Eso es J' de U barra en la dirección UH menos U barra. J' UH barra. J' de UH barra, pues es el estado asociado, adjunto asociado a UH barra, porque este es el problema continuo, más kappa UH barra por UH barra menos U barra diferencial de X. Y aquí, pues otra vez, esto es A asterisco de phi UH barra, y esto es igual a I UH barra menos ID. Si yo resto, hago lo que tengo aquí, la segunda menos la primera, entonces tengo, esto es lo mismo, tengo phi UH barra menos phi barra por UH barra menos U barra, y ahora tengo más kappa, y ahora hago UH barra menos U barra,
por UH barra menos U barra, que es lo mismo, esto al cuadrado. Si yo resto estas dos ecuaciones, A asterisco phi UH barra menos phi barra es IUH barra menos I barra. Vale. ¿Qué es UH barra menos U barra? A por I UH barra menos I barra es justamente UH barra menos U barra. Restando las ecuaciones para IUH barra y las I barra. La F se va y nos queda la diferencia de los controles. Claro, si yo esto lo multiplico a esto, lo multiplico por phi H barra menos phi barra e integro en omega, ¿qué es lo que tengo? Esto es igual a la integral en omega de A por I UH barra menos I barra multiplicado por phi UH barra menos phi barra. Esto es lo mismo que esto, porque esto de aquí es esta. Lo que voy a hacer es pasar a, integrando por parte dos veces, aquí. Y entonces esto es igual a la integral en omega de I UH barra menos I barra por A asterisco de phi UH barra menos phi barra diferencial de X. Pero ¿cuál es esto? Si yo resto esta ecuación y esta, ¿qué me queda? IUH barra menos I barra. La diferencia entre estas dos, esto de aquí, es IUH barra menos I barra, con lo cual obtengo finalmente que esto es la integral en omega de IUH barra menos I barra al cuadrado diferencial de X. Esa es la diferencia de estas dos derivadas. Es esto más esto otro que habíamos conseguido aquí. Entonces, a la izquierda voy a poner lo que he obtenido, que es justamente esto. A la derecha voy a empezar a hacer estimaciones. Voy a empezar a estimar. La derivada de JH en UH barra, ¿eso qué es? Eso es la integral en omega h del estado adjunto discreto asociado a UH barra más kappa UH barra por U barra menos UH barra. ¿Vale? Yo puedo poner integral en omega aquí. ¿Por qué? Porque he extendido el UH barra a todo omega por U barra. O sea que fuera de omega h es cero. Esto también es cero fuera de omega h. O sea que puedo poner omega y me da lo mismo, exactamente lo mismo. Y ahora tengo que restarle la integral en omega de J' de U barra h. Esto es el estado continuo, el estado adjunto continuo. Este es discreto, este es continuo. Este es el discreto asociado a OH barra. Este es el continuo asociado a OH barra. U barra menos UH barra. ¿De acuerdo? Al restar, esta parte se nos va a ir, porque es lo mismo. Y solo nos va a quedar phi h barra menos phi UH barra por U barra menos UH barra. Que si aplicamos la desigualdad de Svarts, es la norma de phi h barra menos phi UH barra en L2 por la norma de U barra menos UH barra en L2.
Esto está acotado porque los dos están entre alfa y beta. Y esto sabemos que es del orden h cuadrado. Porque esta es la solución de la ecuación en derivadas parciales asociado al control UH barra y esta es la versión discreta asociada a UH barra también. Entonces son estimaciones del error en el método de elementos finitos. Esto es del orden h cuadrado. ¿Vale? O sea, eso es la manera de estimar el primer término que tengo aquí. Bueno, he llegado a esto, el h cuadrado aparecerá después. ¿Cómo estimar el segundo? Esto ya es distinto porque aquí voy a tener, bueno, lo voy a escribir, pero es distinto ya, la estimación tiene que ser distinta. Está la definición de esa derivada, es como antes, la integral en omega de phi h barra, es J'H, phi h barra más kappa UH barra por, tenemos ahí UH menos U barra en este caso. UH menos U barra. Y luego es J' de U barra, que esto es phi barra, más kappa U barra, también por UH menos U barra. ¿Vale? Entonces, por un lado, voy a restar los estados adjuntos y tengo la integral en omega de phi h barra menos phi barra por UH menos U barra diferencial de X. Y por otro lado tengo más kappa veces integral en omega de UH barra menos U barra por UH menos U barra diferencial de X. Esta parte de aquí es menor o igual que... Esto no tengo una estimación para esto, porque este es un estado discreto, pero asociado a UH barra. Este es uno continuo asociado a U barra, no son comparables. Simplemente yo voy a tomar, los dos están acotados en H1, porque como los UH están acotados en L2, los YH barra están acotados en H1, los phi H barra también, todo esto está acotado en H1. La norma de esto en H1 está acotada, independientemente de H. Y aquí voy a poner la norma de UH menos U barra en el dual de H1. En el dual. Como esto es la proyección de U barra, sabemos que si kappa es mayor que 0 es del orden h cuadrado. Si kappa es 0 es del orden h. Y esto acotado. Y aquí que tenemos kappa veces UH barra menos U barra en L2 por norma de UH menos U barra en L2. Bueno, si kappa es mayor que 0, esto es del orden h. Pero aquí tenemos lo mismo. A ver, perdón, estamos aquí. Fijaros que aquí a la izquierda tenemos esto. O sea que yo puedo escribir que esto es menor o igual que kappa medios por la norma de UH barra menos U barra al cuadrado en L2 más un medio, kappa medios, más kappa medios, la norma de UH menos U barra al cuadrado en L2. Esto es del orden h cuadrado, si kappa es mayor que 0. Y esto lo voy a pasar a la izquierda y es absorbido por este término. Así que me va a quedar a la derecha h cuadrado. ¿Qué pasa si kappa es 0? Si kappa es 0, este término no está.
¿vale? El único que está es este, que es del orden h. No h cuadrado, sino h. Sino h. Pero como aquí tengo un cuadrado, voy a obtener raíz cuadrada de h luego. Y el último término, ¿cómo lo estimo? Pues este es también muy fácil. Porque la j' de u barra en la dirección UH menos U barra es la integral en omega de phi barra más kappa U barra norma de UH menos U barra diferencial de X. Si kappa es positivo, esto está en H1. Entonces es la norma de esto en H1 por la norma de esto en el dual de H1, que es del orden de H cuadrado. Si kappa es 0, este término no está. Entonces, este sigue estando en H1 y esto en el dual de H1 y aquí siempre tengo, o tengo H si kappa es 0 o tengo H cuadrado si kappa es positivo. ¿De acuerdo? Esta es la forma de ir estimando todos los términos. Perdón, esto es correcto. Bueno, es correcto siempre, porque si kappa es positivo, U barra está en H1 y si kappa es 0, esto no está. ¿Vale? Entonces, como decía, el primer término, esto es del orden de h cuadrado y esto está acotado. El segundo término, esto está acotado, pero esto es del orden h cuadrado y esto es del orden, bueno, h, esto es del orden h por esto. Del orden h si kappa es positivo, pero si kappa es 0, pues lo puedo escribir porque eso es 0. Puedo poner ahí lo que quiera. Y el último, también, esto es del orden h cuadrado. Esto es así cuando kappa es positivo. Cuando kappa es 0, pues ya simplemente tengo, aquí sí que tengo h cuadrado, pero aquí solamente tengo h, esto no está, y aquí tengo h nada más. Todo junto, fijaros lo que tenemos aquí a la izquierda y lo que tenemos aquí a la derecha. Ahora tengo que hacer raíz cuadrada a todo. Bueno, esto como he dicho antes, lo puedo separar así. De manera que este término, kappa medios por norma de UH menos U barra al cuadrado en L2, lo paso aquí y ahí tendría un kappa medios y a la derecha tendría un h cuadrado. Lo que obtengo al final es que esto es del orden h si kappa es mayor que 0 y raíz cuadrada de h si kappa es 0. Pero esto no es lo que yo quería demostrar. Porque, fijaros lo que tengo aquí. IUH barra. Es el estado continuo asociado a UH barra. Yo lo que quería mirar es el estado discreto, que es lo que yo calculo en la práctica, menos I barra. Esto es lo que yo quiero estimar. En omega o en omega h. ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero estimar. Y aquí tengo un estado continuo. Bueno, lo que yo sé es que IH barra menos IUH barra en L2 de omega h es del orden h cuadrado. Porque este es el estado continuo asociado a OH barra y esto es su discretización, el estado discreto asociado también a OH barra. Entonces, en el L2 ese es del orden h cuadrado. Entonces, finalmente, norma de IH barra menos I barra en L2 más esto. Esto por la desigualdad triangular lo descompongo como la norma de IH barra menos IUH barra, que es pequeño, más IUH barra menos I barra, que lo he calculado arriba. Más kappa, esto lo dejo. Entonces, para kappa mayor que 0, aquí me queda h cuadrado más h. Para kappa igual a 0, me queda igualmente h cuadrado más raíz de h, al final raíz de h. Y este es el error. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando kappa es 0, no tengo estimaciones del error para el control, pero tampoco parece importante, porque yo lo único que quiero minimizar es la diferencia entre Y e YD. No me importa cómo lo consiga, no me importa cómo de caro o barato sea el control, solamente Y menos YD. Y para eso tengo una estimación. ¿De acuerdo? Para eso es para lo que tengo una estimación. ¿Es posible obtener estimaciones
Cuando kappa es 0 para los controles, bueno, hay una situación nada más en la que se pueden obtener estimaciones. No voy a entrar en detalles. Y es haciendo una hipótesis sobre los ceros de phi barra. Suponemos que la medida del conjunto de puntos de omega, tal que phi barra de x es menor o igual que epsilon, esta medida es menor o igual que una cierta constante por epsilon por epsilon. O se puede poner por epsilon elevado a gamma, donde gamma es algún número en el intervalo 0 o 1. ¿Esto qué implica en particular? Que el control óptimo es Bank, porque el número de ceros de phi barra tiene medida nula. Porque cuando epsilon tiende a 0, esto se va a 0. O sea que el número de ceros de phi barra tiene medida nula, es Bank. Si el control no es Bank, estamos perdidos. Ahí no. Si el control es Bank, todavía hay propiedades interesantes. Por ejemplo, incluso si no se cumple esto, si el control es Bank, lo que sí podemos demostrar es que UH barra converge fuertemente a U barra en todo el EP. Bueno, vamos a ponerlo correctamente. U barra menos UH barra en LP de omega H tiende a 0 para todo P menor que infinito. La convergencia débil es muy fácil de probar. La convergencia débil. Pero es que si U barra, y esta es la cosa importante a tener en cuenta, si esto converge débilmente hacia U barra en L2, por ejemplo, y U barra es Bank, es decir, que solamente toma los valores alfa y beta, entonces converge fuertemente. Simplemente por el hecho de ser Bank. Converge fuertemente en todo el EP. Y eso es fácil de ver. Basta ver primero que converge fuertemente en L1. Esto es igual a la integral sobre el conjunto de puntos x de omega h. Bueno, yo puedo extender UH barra por U barra, si se quiere, por fuera de omega h. Extendiéndolo así, entonces puedo escribir la integral en omega igualmente. Voy a demostrar que con esa extensión converge a 0. Conjunto de puntos de omega donde U barra de x es igual a alfa, de UH barra de x menos U barra de x diferencial de x. Más la integral sobre el conjunto de puntos de omega donde U barra de x es beta, de U barra de x menos UH barra de x diferencial de x. En definitiva, esto es la integral en omega de UH barra menos U barra por la función característica de este conjunto, que le voy a llamar G alfa, más la integral en omega de U barra menos UH barra por la función característica de este conjunto, que le llamo G beta. Como UH barra converge a U barra débilmente y esto está en el infinito, eso se va a 0. Por el mismo motivo, esto se va a 0. La norma L1 se va a 0. Pero claro, como los U barra y UH barra están todos entre alfa y beta, entonces si en lugar de tomar la norma L1 yo tomo la norma LP, esto es menor o igual que beta menos alfa elevado a P menos 1 por la integral de U barra menos UH barra diferencial de x.
Esa diferencia, como muy grande, puede ser beta menos alfa. Y eso converge a cero. O sea que convergencia débil más control bang-bang implica convergencia fuerte. Es una observación, es un ejercicio sencillito, pero hay que darse cuenta de esto. ¿Vale? Bien, por hacer algún comentario más sobre esto, en lugar de aproximaciones constantes a trozos, se pueden considerar aproximaciones por polinomios de grado 1 y continuos, ¿no? Y se pueden mejorar un poco las estimaciones del error cuando kappa es mayor que 0. En lugar de h, en general, se puede sacar O pequeño de h. O incluso a veces h elevado a 3 medios, haciendo alguna hipótesis más sobre la medida de los triángulos donde, digamos, el phi barra cambia de signo. Porque los problemas están ahí. El U barra está en H1, incluso puede estar en H2 en aquellos triángulos donde el phi barra no cambia de signo. ¿De acuerdo? Porque no aparecen esos ángulos que veíamos el otro día en el dibujo. El problema era cuando U barra era alfa, tocaba alfa porque ahí el phi barra iba a cambiar de signo. Más que el phi barra más kappa U barra, perdón. Bueno, haciendo una cierta hipótesis, uno puede llegar hasta h elevado a 3 medios. Y luego también hay una técnica que consiste en lo siguiente. Yo he calculado UH barra. Es una técnica que se llama de postproceso. He calculado UH barra. Y entonces, una vez, y yo sé que la norma de U barra menos UH barra, estoy hablando cuando kappa es mayor que 0, en L2 de omega H es del orden H. Bueno, pues calculado UH barra, yo calculo phi H barra. Lo puedo calcular resolviendo las ecuaciones. Y ahora voy a definir un nuevo control, UH tilde de X, que ya no es constante a trozos en cada triángulo, pero que va a ser la proyección sobre alfa beta de menos 1 partido de kappa phi h barra de X. Es decir, como en el caso continuo. Ya no hago ni integrales ni nada, esa proyección. Este control, que ya no es constante a trozos, que tiene una estructura un poco dispersa, menos el U barra es del orden H cuadrado. O sea que mejoramos un orden, haciendo este postproceso al final. ¿Vale? Eso es un trabajo de Roche y Meyer. Hay otra idea que consiste en no discretizar los controles, solamente discretizar la ecuación. Y se puede trabajar, porque al final, cuando resolvemos el problema discreto, el phi h barra sí que es lineal a trozos y continuo, lineal a trozos y continuo. En principio, el UH barra no lo es. Perdón. Pero aquí deducimos que el UH barra tiene una estructura también lineal de esta desigualdad, que no está soportado sobre los mismos triángulos, pero es la proyección puntual de phi h barra. Es la proyección puntual. Este UH barra de X vuelve a ser la proyección
sobre alfa beta de menos 1 partido de capa phi h barra de x. Entonces, como esto es lineal a trozos, esto al final va a ser lineal a trozos, pero la estructura es muy complicada. Programar esto es bastante complicadillo. En dimensión 2, en dimensión 3 es una locura. ¿De acuerdo? Bueno, hay algún defensor de quien se ideó este asunto, lo defiende de capa y espada, pero no es muy convincente, sobre todo teniendo en cuenta la técnica de Ross-Meyer de postproceso. Bien, esto es lo que quería ver sobre estimaciones del error. ¿De acuerdo? La última parte de estos problemas de control elíptico es la optimización numérica. ¿Cómo resolver numéricamente? Sí. Por ejemplo, el error en H1 para los estados, el error en L2 para la diferencia de los estados. Claro, y eso regula, o sea, espera que, por ejemplo, para H1 no tener tasa de error, ¿no? Lo que uno espera de alguna forma. No, es que es muy difícil porque no aparece en el funcional nada más que L2. Exactamente. Eso es la otra reflexión que quiero hacer. O sea, cuando dejaste la parte de la izquierda, ¿no? Cota prima, en algo menos cota prima, y apareció los cuadrados, exactamente, la parte de la izquierda de la desigualdad. Sí, aparece al final esto. Cuadrados, esto en definitiva es lo que está usando la complejidad, ¿no? Ah, sí, eso es. Esto es muy importante y se me olvidó comentarlo. ¿Qué pasa si el problema no es convexo? Si la ecuación de estado no es lineal. Pues aquí aplicamos el teorema al valor medio y aparece la derivada segunda en un punto intermedio en la dirección UH barra menos U barra cuadrado. Y ahí es donde aparecen las condiciones de optimalidad de segundo orden. Allí, en ese punto, nos aparece en un punto intermedio bueno, pues si hacemos una hipótesis, si probamos una condición suficiente de segundo orden, en muchos casos se puede demostrar que esto es mayor o igual que un cierto delta por la norma de UH barra menos U barra cuadrado en L2 de omega. ¿Vale? Y entonces podemos continuar. Si kappa es cero, lo más que podemos demostrar es esto. IH barra menos I barra. ¿Vale? Pero bueno, hay que ir al análisis de segundo orden. En este caso hemos utilizado la estructura lineal y cuadrática de la función. Pero vamos, ya se ve aquí la pista de cómo habría que proceder. Bueno, no sé si tenéis algún comentario más. El hecho de tener funcional totalmente kappa, porque no te importa el precio del control, vamos a hablar de análisis matemático, pero en qué caso práctico no te importa lo que te cueste el control que estás aplicando. Bueno, porque tú ya tienes restricciones sobre el control. Una vez que fijas las restricciones, dices, mira, yo no me quiero pasar de aquí. O no puedo, porque estas son limitaciones tecnológicas. Entonces ya dentro de estas limitaciones cualquier control me vale. Claro. Sí, sí. Hombre, a pesar de tener cotas, uno puede pensar, bueno, pero dentro de estos límites que me impongo, oye, yo quiero que sea lo más barato posible. Entonces ahí meto un kappa y tal. O por eficiencia, a mí me da igual cuánto me gaste dentro de estos límites y elimino. Claro, claro. No, es que el problema matemáticamente es mucho mejor.
Y el análisis de segundo orden es infinitamente más simple. Cuando kappa es 0, se complica una barbaridad. Sí. Voy a hacer un paréntesis aquí y voy a comentar una cosa, ¿no? En general, cuando uno está minimizando una función sobre un espacio de Banach y uno tiene un punto U raya, que es un mínimo local, lo que se sabe es que la derivada de J en U raya tiene que ser 0. Y lo que también se sabe es que la derivada segunda, que es una forma bilineal, tiene que ser semidefinida positiva. Cuando yo lo aplique a VV, esto me tiene que dar siempre mayor o igual que 0. Son condiciones necesarias. En dimensión finita es igual. Si estoy en Rn, el gradiente es 0 y el hessiano es semidefinido positivo. La matriz hessiana es semidefinido positiva. Si yo quiero condiciones suficientes, son suficientes para un mínimo local estricto, de hecho, ¿no? Si yo tengo en dimensión finita, ahora en dimensión finita, si esto es 0 y esto es mayor que 0, aquí estoy hablando de Rn. Para todos los U es distinto de 0, entonces U raya es un mínimo local estricto. Claro que en dimensión finita, aquí esto se identifica utilizando la matriz hessiana, significa que la matriz hessiana es definida positiva. Entonces, si yo tomo el valor propio de esa matriz hessiana, el valor propio más pequeño, esto siempre es mayor o igual que el valor propio más pequeño por la norma euclídea de V. O sea que esto se cumple. Pero en dimensión infinita no son equivalentes estas dos cosas, son distintas. Y en dimensión infinita esta condición no es suficiente. Se requiere la segunda condición, ¿vale? Que la derivada segunda en la dirección v² sea mayor o igual que un número positivo por la norma de v². Eso es lo que se requiere. Si no, falla. Hay algún contraejemplo muy sencillito. Pero en los problemas de control, cuando kappa es mayor que 0, es equivalente de nuevo. Si kappa es mayor que 0, las dos condiciones son equivalentes. El juego este del kappa es realmente, el término Tikhonov juega un papel muy importante. ¿Vale? En dimensión finita hay otro factor. No, me resisto a no contarlo. Hay otro factor que es muy importante. El otro día te lo comentaba Quisco. Hay un factor que complica mucho más las cosas. Y para entenderlo, voy a poner un ejemplo. Si yo minimizo en L2 del intervalo 0,1, un funcional que va a ser, lo voy a definir como la integral entre 0 y 1 del seno de u de x diferencial de x. Es un problema muy sencillo y yo os doy la solución de forma inmediata, que seguramente os daréis cuenta que esto, si yo tomo menos pi medios para todo x, el seno vale menos 1 y más pequeño no lo puedo hacer y eso es un mínimo local estricto. Es un mínimo local, perdón. ¿Vale? Es un mínimo global, de hecho, también. Más pequeño no lo puedo hacer. Y si yo hago unos cálculos rápidos y calculo la derivada de j en u barra en cualquier dirección v de L2, entonces esto sería, la derivada del seno es el coseno de u barra de x por v de x diferencial de x. Pero al ser u barra menos pi medios, el coseno de menos pi medios es 0 y esto nos da 0 para todo v. O sea que efectivamente se cumple la condición de primer orden. Y si yo miro la condición de segundo orden, ahora tengo que volver a derivar y queda menos el seno de u barra de x por v² de x diferencial de x.
pero menos seno de menos pi medios es 1. O sea que esto nos queda la norma de v al cuadrado en L2 de 0,1. Y digo, bueno, pues esto, perfecto, la derivada se anula y la segunda derivada es mayor o igual que un delta por la norma de v al cuadrado. Entonces es un mínimo local estricto, ¿vale? Pues eso es falso. No es un mínimo local estricto. ¿Por qué no es un mínimo local estricto? Eso tiene una respuesta muy sencilla también. Porque para cada epsilon mayor que 0, yo puedo definir uso epsilon de x como 3 pi medios si x pertenece a 0 epsilon y menos pi medios en otro caso. ¿Cuánto vale j de u sub epsilon? Lo mismo que j de u barra, porque el seno de 3 pi medios también es menos 1. ¿Y cuánto es? Perdón. ¿Y cuánto es la norma de u sub epsilon menos u barra? Pues esto es la integral en el intervalo 0 epsilon, porque fuera valen lo mismo, de 3 pi medios más pi medios 2 pi. Al cuadrado 4 pi cuadrado, un medio. En definitiva, nos queda 2 pi raíz cuadrada de epsilon. O sea que en cualquier entorno que yo coja de u barra, cualquier entorno, en cualquier bolita, por pequeña que sea, puedo encontrar un u epsilon donde j de u barra no es más pequeño que j de u epsilon. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es que el teorema clásico de siempre es falso? No, no es falso. Lo que hemos sido demasiado rápidos haciendo los cálculos, o por lo menos lo he sido yo. Es que esta función no es 2 veces derivable. No es 2 veces derivable Frechet. Una función tan sencilla como esta, en L2 no es 2 veces derivable Frechet. Y por eso falla. Lo es en el infinito. Lo es en el infinito. Y u barra sí que es un mínimo local estricto en el infinito. Pero en el infinito yo no voy a tener una desigualdad del tipo eso no sale. Eso es imposible. O sea que yo tengo la desigualdad en L2, pero la de derivabilidad en el infinito. Eso no pasa en dimensión finita, porque todas las normas son equivalentes. Si es derivable, es independiente de la norma. Pero eso puede pasar en dimensión infinita y pasa con frecuencia. Entonces, tenemos que jugar con 2 normas. Es lo que se llama la discrepancia de 2 normas. La derivada la hacemos respecto de una norma y la desigualdad se cumple respecto de la otra. Y entonces, pues es un mínimo local estricto, bajo ciertas condiciones naturales, en la norma en la cual es derivable, en el infinito, pero no en la otra. Quería preguntar, para la condición necesaria, solamente hace falta la derivabilidad adicional. Es suficiente. Esa sí sería. Si no hay restricciones. Si hay restricciones, la cosa es distinta. Pero efectivamente. Por ejemplo, si hay restricciones de complejidad, como estamos hablando de eso es. Digo restricciones más complicadas. Sí. La cuestión es que para la condición suficiente es donde no es suficiente la derivada direccional. Necesita la derivada Frechet, ¿no? Sí. Y esto es. Exactamente, y ahí falla. Direccional 2 veces, pero no derivada Frechet. Exactamente. Exactamente. Y bueno, eso es una cosa con la que hay que jugar en dimensión infinita. La discrepancia de 2 normas, que aparece muchas veces en control. Pero cuando kappa es mayor que 0, se puede mostrar que el mínimo es local estricto en el sentido de L2 también. A pesar de que sea derivable en el infinito y no en L2,
al ser kappa mayor que 0, va a ser un mínimo local estricto en L2. La presencia del término de Tikhonov, insisto mucho, da un juego tremendo. Bueno, es un ejemplo sencillo. La derivabilidad no es sencilla. Bueno, esta función sí es derivable Frechet una vez, pero no dos. Y no es sencillo cuando hay funciones no lineales aquí en L2. Eso no es sencillo. ¿Vale? Son muy pocas funciones en L2, son derivables dos veces. Frechet. De clase C2. ¿Vale? Bueno, vamos a ver con la optimización numérica. Por lo menos vamos a ver hoy un algoritmo que se utiliza bastante, aunque no es el más conveniente. Mañana veremos otro más conveniente. Y es el método del gradiente proyectado. El método del gradiente proyectado esencialmente consiste en lo siguiente. Yo elijo un punto de K. Tomamos K igual a 0, un punto cualquiera. Y entonces voy a calcular el gradiente. Para calcular el gradiente, lo describo en dimensión infinita. Luego hay que trasladarlo a la dimensión finita, pero el análisis de los algoritmos en dimensión infinita es preferible porque nos puede dar estabilidad. ¿Cuál era el gradiente de U en V? Pues hemos dicho que esto era phi U más kappa por U por V diferencial de X. O sea que la derivada se identifica con phi sub U más kappa U. Eso es lo que yo tengo que calcular, phi sub U más kappa U. Entonces, primero calculo, estoy en una iteración K, calculo, tengo un control U sub K, calculo el estado asociado a U sub K y luego el estado adjunto asociado a I sub K. Y ya calculo el gradiente, que es phi sub K más kappa U sub K. Y ahora lo que hago, lo que voy a hacer es proyectarlo, pero tengo que elegir un paso. El método del gradiente se toma como dirección de descenso menos gradiente. Y ahí hay que elegir un paso ρ. Lo habitual en estos casos es elegir un paso de manera que esto sea menor o igual que J de U raya más un sigma ρ sub K, J' de U raya por J' de U sub K por la dirección de descenso, que es GK, menos GK. O sea que esto va a ser negativo y tiene que ser suficientemente negativo. Es una especie de condición de Armijo, ¿no? Pero claro, para elegir ese ρ se tienen que hacer muchas evaluaciones a veces de J. Y evaluar J significa calcular I sub K. Entonces hay que resolver la ecuación en derivadas parciales cada vez que queramos evaluar la función. Entonces hay una estrategia que consiste en elegir de forma automática un paso ρ sub K que viene dado por esta fórmula y que podéis encontrar en el trabajo. Vamos a ver. Aquí, en este trabajo de Barzilai y Borwein. Es una manera de elegir el ρ sub K. ¿Vale? Es una manera automática, que no garantiza que se disminuya el valor de la función en el punto nuevo, pero funciona muy bien. Funciona sorprendentemente bien. Y habitualmente sí se reduce, pero no siempre. Y la idea es elegir el ρ sub K de esta manera. Se calcula la diferencia de los dos últimos controles, UK menos UK menos 1,
UK es donde estoy, UK menos 1, se calcula la diferencia de los gradientes, los dos últimos, y entonces el ρ sub k es SK por HK dividido por la norma de HK al cuadrado en L2. Esa es la fórmula. Y entonces simplemente ahora damos este paso en la dirección menos gradiente y ahí nos podemos salir del intervalo alfa beta, con lo cual lo que hacemos es proyectar eso sobre alfa beta para quedar dentro. Y eso es lo que se llama U sub k más 1. ¿De acuerdo? Entonces, si el test de parada se cumple, pues hemos terminado, y si no, pasamos a la siguiente iteración. Esa es la idea, y esta es la idea de Basilei y Borwein, que es una idea que funciona muy bien y evita muchos cálculos en control, es crucial. A lo mejor no es tan importante para problemas de dimensión pequeña, de talla pequeña, porque no cuesta tanto la evaluación de función, pero sí en control. Bueno, el test de parada tiene que ver con la norma, bueno, la norma al gradiente no exactamente, porque hay restricciones. Fijaros que en el óptimo la condición de optimalidad era equivalente a decir que esto era igual a menos 1 partido de kappa phi raya de x, ¿vale? La condición de optimalidad era equivalente a esto. Bueno, pues se trata de ver la norma de esto. Pero bueno, uno también puede mirar a ver si ha habido progreso o no ha habido progreso, a ver si esto es pequeño. O incluso a ver si esto es pequeño. O las tres cosas, que es lo que habitualmente se hace en optimización. Que el gradiente sea pequeño, que las dos iteraciones consecutivas sean muy próximas y que los valores de la función sean muy próximos. Si esto es del orden epsilon, esto suele ser del orden raíz cuadrada de epsilon. ¿De acuerdo? Eso no son del mismo orden de magnitud. Y este es un método, bueno, sencillo. Hay que tener en cuenta que cuando se discretiza el problema, la matriz se factoriza una sola vez. Entonces, cada vez que metemos un control, tenemos la matriz factorizada y ya se resuelve rápidamente. Lo mismo para el estado adjunto. Si el operador es autoadjunto, pues entonces A asterisco coincide con A, como pasa con el laplaciano, por ejemplo. Entonces factorizamos una vez y lo tenemos para el estado y el estado adjunto. ¿De acuerdo? Yo creo que no merece la pena entrar hoy en el método que yo creo que más se utiliza hoy en día, que es método semi-smooth, donde esencialmente lo que vamos a ver es cómo resolver esta ecuación. Es una ecuación, en definitiva, f de u igual a 0. Donde no es diferenciable este término, pero puede ser semi-smooth, que vamos a definir mañana lo que es semi-smooth y cómo proceder. ¿Vale? Bueno, ayer me pasé un poquito, hoy me quedo un poquito más corto. Yo comentar un poco que en esto algo, en esta elección del paso de forma automática, hay más bibliografías, sí. Más métodos que aparecen. Pero bueno, Borwein da una buena justificación de ello. Borwein es una persona un poco extraordinaria en optimización. Pero bueno, hay más en literatura recientemente. Esto además incluso se parece mucho al parámetro de Shano y Fua en el método BFGS. El parámetro de Shano y Fua, no sé si
lo habéis visto alguna vez, el método BFGS a veces sufre de que las matrices se van deteriorando, se van volviendo mal condicionadas. Entonces las direcciones, al resolver el sistema, las direcciones de descenso no van muy bien, ¿no? Y entonces una idea de Shannon y Fua fue, en lugar de empezar con la matriz identidad, uno empieza con la matriz de identidad en el método BFGS y calcula que el primer paso realmente es un paso gradiente. Y calcula x1 igual a x0 más ρ0 por d0, donde d0 es el menos gradiente. Entonces, a partir de b0 se calcula b1 ya utilizando la fórmula BFGS. Bueno, pues en lugar de utilizar la identidad, una vez calculado x1, antes de calcular b1, multiplica a la identidad por un parámetro alfa, donde alfa es elegido de tal manera que el condicionamiento de B1 sea el mejor posible entre todos los parámetros que yo pueda poner ahí. Esto lo hace solo en la primera iteración, luego ya es más difícil. O sea que, y ese alfa es I0 traspuesta por I0 dividido entre S0 traspuesta I0. Donde los I0 en la fórmula BFGS es el gradiente de F en X1 menos gradiente de F en X0 y el S0 es X1 menos X0. Y esto sale mayor que 0 si hemos implementado bien el método BFGS, eso sale mayor que 0. Y efectivamente, es la diferencia de los gradientes y la diferencia de los controles. Y entonces es parecido. S0 traspuesta y 0 es lo que aparece ahí. Y abajo, lo he hecho bien, aquí es al contrario. Sí, pero bueno, es que están jugando un papel distinto. Aquí está multiplicando la dirección de descenso, aquí multiplica a la matriz. Claro. Pero bueno, digamos que recuerda, ¿no? O sea, recuerda esa diferencia de gradiente y diferencia de los puntos, ¿no? Sí. En definitiva, fijaros que si yo pongo... Sí. Bueno, sí, ¿cómo podríamos saber? Porque el D0 es con D0 igual a menos gradiente de F en X0, ¿no? Entonces, y aquí normalmente se toma la identidad, pero si en lugar de la identidad tomamos esto, lo que sale de 0 es menos 1 partido por alfa por el gradiente. Y entonces ya sale el inverso. O sea que tiene una cierta relación. Yo no lo he estudiado realmente, pero bueno, esto es lo que... Bueno, en este caso es rápido de calcular. Eso es. Y esto se hace en todas las iteraciones y uno se está ahorrando resolver la ecuación en derivadas parciales en cada iteración. Bueno, hay que resolverla 2 veces esta ecuación, pero no una tercera. Nos evitamos la tercera. Bueno, pero la tercera, uno ensaya el paso 1 y luego hay que ensayar otros pasos muchas veces. Igual hay que hacerlo 4, 5, 6 o 7 veces, ¿no? O sea que... ¿Vale? Bueno. A ver, entonces acabamos hoy la segunda sesión del... Bueno, yo creo que se está escuchando por ti. Sí. Hoy la segunda sesión del curso. No sé si hay alguna pregunta última aquí en las personas de la sala o alguna pregunta última en las personas que están online. Todo tipo de preguntas fáciles se admiten. Si la persona que está ahí online quiere hacer una pregunta, voy a activar el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí. Parece que no. Hola, no sé si me oís. Tienen mala conexión. A ver, Rafa, ¿querías preguntar?
Ah, sí, hola, no, sí, quería saludar a Eduardo, soy Rafa Rodríguez Galván de la Universidad de Cádiz y Hola mañana no sé Rafa, si voy a... Hola, ¿qué tal, Eduardo? Y bueno, muy se me ha buenas. ocurrido ayer, ¿qué tal? Que ayer y hoy también has hablado de la aproximación P0 del control, ¿no? Por Sí, polinomios de grado cero, constantes. Y también que la aproximación por polinomios P1 continuos, bueno, tiene algunas características positivas y se pueden obtener mejores estimaciones de error con algunas hipótesis adicionales, mejoras. quizás, ¿no? Sí. Algunas mejoras. ¿Sí? Y no sé si alguna vez se ha estudiado la posibilidad de utilizar funciones P1 pero discontinuas en los triángulos. Serían espacios, funciones de Galerkin, pero no discontinuas. Sería quizá una mezcla entre las dos posibilidades. No sé si eso alguien Es se lo ha que planteado. eso incrementa mucho la dimensión de... La talla del espacio finito dimensional crece mucho, porque es en el plano sería el número de triángulos multiplicado por 3. Es una dimensión ya bastante grande. Fijaros que cuando hacemos aproximaciones lineales a trozos y continuas del control, entonces la dimensión del espacio es igual al número de nodos de la triangulación, que es más pequeña que el número de triángulos. O sea que eso es una ventaja, ¿no? Menos variables y mejor precisión. Sí, también es cierto que la cosa es un poco más complicada. Por ejemplo, proyecciones en L2 son más difíciles. Proyectar un polinomio lineal a trozos y continuo en L2 no es tan fácil como uno que es constante a trozos. Eso es mucho más complicado. Y si lo proyectamos en L2 no está claro incluso que el resultado cumpla que está entre alfa y beta. De acuerdo, de acuerdo. Eso tiene dificultades. Tiene dificultades. Sí, pues yo creo que puede ser una discontinua, su media, no tendrá por qué conservar las cosas. No, si está en tercero, la condición en que es continuo es más compleja. Sí. También lo que dice la dimensión de los grados de libertad de los controles aumenta mucho. Sí, sí. Cuando hacemos, bueno, si hacemos proyecciones puntuales, cambiamos un poquito, pues la cosa a lo mejor puede ir porque, fijaros que para que una función que es lineal a trozos esté entre alfa y beta, es suficiente que en cada vértice del triángulo esté entre alfa y beta. Entonces, bueno, podemos proyectar simplemente los valores en los vértices. Pero eso no es una proyección en L2, es otra cosa. Pero bueno, puede ser un algoritmo también eficiente. Sí, eso es. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor, yo. Ok. Jenny, si tiene Profesor una Guillén. pregunta, sí. Sí, yo, soy Jenny. Sí. El profesor dijo que cuando se discretiza una ecuación lineal de elementos finitos ya se tienen unas estimaciones del error. ¿Se está refiriendo porque se trabaja en L2 en H1 o por qué lo dijo? Se preguntaron sobre las primeras estimaciones de error. Sí. En H1 es orden H, en L2 es orden H cuadrado. Pero esas son estimaciones estándar del método de elementos finitos. Imaginemos que V es igual a VH, de manera que esto desaparece. Las estimaciones en H1, hay que tener en cuenta que estamos hablando de estados que están en H2. El IV está en H2 porque los segundos miembros, tanto F como V, son funciones de L2. Entonces, el dominio es convexo y los coeficientes del operador son Lipschitz. Eso no es suficiente para que el estado esté en H2. Cuando tenemos la regularidad H2, el método estándar de elementos finitos de aproximación por polinomios de grado 1 a trozos y continuos
es la estimación en H1 es del orden H y la estimación en L2 es el orden de H cuadrado, es el método de Nietzsche. La estimación en L infinito, también esto se puede ver en el libro de Ciarlet. Cuando la Y está solamente en H2, pues sale del orden de H elevado a 2 menos n medios. Bueno, la fórmula es un poco complicada. En definitiva, es de orden H en dimensión 2 y de orden raíz cuadrada de H en dimensión 3. Y eso se puede mejorar incrementando la regularidad de gamma. Si gamma es de clase C11 y tomamos controles en el infinito, como es el caso, y la F también en el infinito, entonces el estado ya está en W2P de omega para todo P menor que infinito. Y en ese caso la estimación en el infinito sale del orden H cuadrado, valor absoluto de log de H al cuadrado. O sea que es del orden H2 menos epsilon para todo epsilon positivo. Vale. Y es igual para el estado adjunto. Para el estado adjunto hay que imponer que YD también esté en el infinito. Lo cual tampoco es una hipótesis que en la práctica sea descabellada, porque difícilmente se imaginar situaciones en las que queremos un estado ideal YD que no esté en el infinito, que no esté acotado. Parece que salvo que queramos buscar una explosión en algún sitio, los estados deberían ser acotados, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta. Básicamente son situaciones de interpolación de eventos finitos. En los libros el libro de Ciarlet, de Brenner, Scott, etcétera, es un poco este tipo de ecuaciones son las que aparecen. Otra pregunta, pero no quiero porque son las 6. No, por favor, pero que sea fácil, ¿eh? Yo insisto. A ver, es que claro, estaba preguntándome sobre la complejidad del funcional que me lleva a la misma norma, la estimación de error, el estado y el control, que es en el L2. Sí. Y claro, efectivamente es porque aparecen efectivamente esas normas en el funcional, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba pensando, ¿y si hacemos una optimización del estado en norma H1, por ejemplo, hacia una ID, hacia un estado deseado en norma H1? Como estoy en L2, yo creo que esto va a seguir funcionando porque de alguna forma tengo dos estados en H2 y hay compacidad, ¿no? Esto me podría llevar a las estimaciones de error en los estados en H1. No es tan fácil porque, vamos a ver, para obtener esta igualdad que... claro, esto sale con L2, con H1 no es tan fácil, porque uno está testando aquí los estados adjuntos con controles en L2. Está haciendo una integral en L2, no está tomando normas en H1, ¿no? No lo veo yo muy claro, no, eso. Pues muy bien, si no hay más preguntas, parece que no, pues... No, yo quería hacer una pregunta, no sé si hay tiempo. Y bueno, pasamos para mañana a las 11:30, hora española. Y pues hasta mañana. A ver, Dani, si quiere hacer una pregunta, la puede hacer ya... Sí, yo no tengo prisa, Sí, yo quería preguntar, vamos, si hay tiempo, si no, no pasa nada, que era simplemente una curiosidad, ¿no? Que es que en relación con la pregunta que había hecho antes Rafa, yo estaba pensando que ¿habría algún inconveniente en poder hacer una discretización mediante el método de elementos finitos o utilizando polinomios discontinuos en el que se use el mismo espacio tanto para el estado como para el control? Porque recuerdo que usted dijo ayer que esto de que se aproximase el control en un espacio y el estado en otro llevaba a que no hubiese unicidad de solución.
que no iba a ser un problema porque realmente nos íbamos a conformar con cualquier solución, ¿no? Pero a la hora de programar o de ver la convergencia del algoritmo de optimización, supongo que el hecho de que haya varias soluciones, eso puede influir en la convergencia. No, bueno, no mucho, porque el problema finalmente sigue siendo convexo. Entonces te vas a ir de un punto a otro según donde empieces, pero vas a bajar siempre hacia abajo porque la función es convexa, ¿sabes? De todas maneras, no te vas a quedar si atascado, uno ¿no? utiliza P1, por ejemplo, para el estado y P1 para los controles continuos, que se puede hacer, todavía hay una diferencia porque en los nodos frontera el estado se anula y los controles no. Por lo menos para el problema de Dirichlet. Si hablamos del problema de Neumann, entonces los espacios son exactamente iguales. ¿Vale? Vale. Vale, pues muchas gracias. Vale. Bueno, pues nada, lo dicho, hasta mañana a las 11:30. ¿De acuerdo?